Freddy Vivas es ingeniero experto en datos e inteligencia artificial y vamos a hablar, Freddy, del panorama que hay con respecto a esta tecnología que busca imitar o igualar el razonamiento humano y que es una pregunta esta, ¿podría salirse de control? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. La pregunta sería, ¿qué sería salirse de control, ¿no? La inteligencia artificial creo que hoy está lejos de esa distopía de la ciencia ficción, que a mí me encanta la ciencia ficción, pero que por ahí nos instaló ese miedo de Skynet y el Terminator y todo eso. Hoy está lejos de eso, pero sí hay riesgos, por supuesto, hay muchos riesgos. Creo que hay tantas cosas positivas y buenas que pueden pasar como riesgos posibles. Si nos remontáramos, yo me acuerdo cuando era muy chico y vi por primera vez Internet, si alguien me hubiese dicho en ese año 92, 93, todas las cosas malas que pueden pasar en Internet, probablemente yo hubiese dicho, no está bien Internet, claro. No está bueno, ¿no? Porque hay secuestros en Internet, hay venta de cosas ilegales en Internet. Sin embargo, hay tantas cosas buenas que se pueden hacer gracias a Internet, ¿no? Entonces la inteligencia artificial creo que es lo mismo, estamos en un estadio que esto recién comienza, donde hay desafíos, qué pasa con el trabajo, qué pasa con la educación, pero también qué cosas buenas se pueden hacer con inteligencia artificial. Y todo eso está hoy como en una batidora, ¿no? Entonces, está bueno pensarlo, está bueno analizarlo y discutirlo, así que gracias por la invitación a hacer Hablemos del caso de la renuncia de este hombre conocido como el padrino de la inteligencia artificial. Trabajó más de 50 años incluso en desarrollar mecanismos como el que está detrás del chat GTP. ¿Por qué él dijo, lo hago porque quiero advertir de los peligros justamente de la inteligencia artificial? ¿Qué te parece que hay detrás de esos peligros? Este hombre que tiene una trayectoria realmente importantísima, es uno de los más nombrados en este tema y ahora quiere alzar su voz para decir esto. Bueno, de estos dichos siempre hay varias lecturas, ¿no? Me acuerdo que me llamaron también muchas veces para preguntarme sobre la carta de Elon Musk y todo eso, donde había diferentes tipos de análisis. Era, por un lado, la carta hablaba de los peligros, un poco en línea de lo que dice esta persona, de los riesgos, y por otro lado, la lectura que se podía hacer era, Elon Musk fue parte de la creación de OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT, y él también tiene una empresa que se llama Tesla, que hace autos que tienen inteligencia artificial. Entonces, que él se proponga detener la inteligencia artificial me sonaba raro. Y después de un tiempo se supo que él está lanzando una competencia. O sea, una empresa que se dedica exactamente a lo mismo que hace OpenAI. Por lo tanto, ese pronunciamiento de detener AI, cuando él después saca una competencia, como que pierde todo tipo de legitimación, lógica, ¿no? Sí. O sea, es otro análisis. Exactamente, es otro análisis. Y ya habiendo pasado eso, también hay empresas lanzadas por desarrolladores de OpenAI que hoy son competencia de OpenAI. Por ejemplo, Perplexity, uno de los fundadores, desarrolló esta empresa que compite directamente con ChatGPT y lo hace muy bien. Realmente es un gran producto que lo pueden probar, Perplexity se llama. Entonces no sabemos si esta persona dentro de 3 meses va a lanzar una competencia, claro. Eso es lo que voy, ¿no? Por otro lado, también hubo otros casos, como por ejemplo, hace 1 año y medio, capaz se acuerdan que echaron un ingeniero de Google que había estado probando una tecnología que se llamaba Lambda. Lambda es la base por donde se funciona Bard, que Bard es el competidor de Google para ChatGPT. Y esta persona realmente está hablando de esa misma tecnología. En ese momento echaron a esta persona de Google porque dijo que sentía que estaba interactuando con algo más potente que una máquina. Sentía que ya había perdido la sensación de estar hablando con una máquina y sentía que hablaba con un ser con conciencia. A esa persona la echaron de Google y cuando se abrieron esos diálogos que tuvo con la inteligencia artificial, claramente no había una conciencia, si nos ponemos de acuerdo en decir que es una conciencia, ¿no? Que es otra pregunta. Claramente no estaba pasando eso, sino que esta persona realmente había tenido esa sensación, pero sin ningún tipo de fundamento. Los diálogos son impresionantes, están ahí disponibles en Twitter. Los diálogos son muy poderosos, los textos son llamativamente humanos, podríamos decir, pero no podemos estar hablando de una conciencia. Por lo tanto,
no sabemos la realidad de lo que le está pasando a esta persona y por qué está diciendo lo que está diciendo, pero esos análisis son los que podemos hacer rápido, ¿no? Freddy, hablaste de Tesla, nada menor, una de las compañías más grandes de autos eléctricos del mundo, sobre todo de lujo. Cuando cambie la matriz petróleo, seguramente de combustibles fósiles, tendremos muchos más Tesla en la calle y compañías que hagan autos eléctricos con una inteligencia artificial que podrían llegar a tomar decisiones. El tema es si la computadora a bordo puede tomar decisiones a través de la inteligencia artificial, cómo se le plantea a una inteligencia artificial o a una computadora un dilema que tiene que ver más con lo moral, ético, y qué decisión tomaría, ¿no? El ejemplo claro que se pone de qué haría el auto si chocaría contra un camión o mataría a 15 niños del colegio, ¿qué decisión tomaría si toma el control? Sí, tal cual. Tesla es una empresa de robótica, es una empresa de inteligencia artificial, podríamos decir, ¿no? Que además los autos tienen la característica de ser eléctricos, pero realmente es una empresa de inteligencia artificial. Ellos trabajan, y Tesla no es la única. Google tiene su propia línea de autos autónomos que están entrenándose hace 20 años. Vos vas a San Francisco, vas a algunas ciudades como esas y vas a ver autos que están haciendo un trayecto todo el día, hace 20 años, claro, aprendiendo a manejar, básicamente, y compartiendo ese conocimiento como una especie de red de autos que se interconectan para desarrollar las habilidades de conducción, que son muy complejas. Es muy complejo poder hacer esto. Yo me imagino un futuro donde esos autos intervenga el humano siempre. O sea, me imagino como que vas por una ruta y hay situaciones donde el auto va a delegar la conducción y la decisión en los humanos. No me imagino, por lo menos por los próximos 10 años, pero esto ya estamos haciendo futurismo, la realidad, sí. No me imagino esa libertad total de un auto tomando todas las decisiones, que también son decisiones difíciles para nosotros los humanos, ¿no? Ante una situación como la que vos planteás, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cuál es la razón por la que tomaríamos una decisión? Lo que pasa es que también lo que es diferente es la responsabilidad, ¿no? Caen sobre nosotros y sobre quién cae esa responsabilidad en caso de un accidente. Bueno, ese es un buen punto, ¿no? En el caso del razonamiento que hace la inteligencia artificial, si es erróneo y termina tal vez con una consecuencia, ¿quién es el responsable? Eso por un lado, para sumar a lo que decían. Otro de los puntos principales que se vienen debatiendo es qué va a pasar con la reformación del sistema de trabajo, ¿no? A propósito de la posibilidad que tiene la inteligencia artificial de ser parte y de suplir un montón de tareas. Eso, y ¿cuál es el techo? ¿Cuál te parece que es el límite de la inteligencia artificial en cuanto a desarrollo? ¿O esto es realmente, como hablamos de redes que incluso tienen hasta autonomía y capacidad de poder plantear ese razonamiento, esto no tiene límite en cuanto a los desarrollos que se pueden llegar a realizar? Muy interesante la pregunta, y creo que los límites los tenemos que poner nosotros los humanos, ¿no? Hay varias metodologías para trabajar esto. La metodología más importante se conoce como Human in the Loop, que es humano en el proceso, podríamos decir. Que estamos hablando de la colaboración entre el humano y la máquina para resolver algo. Por ejemplo, el caso más fácil de explicar podría ser en una sala de cirugía donde hay un robot haciendo una parte de la operación, cosa que hoy ya está pasando. Y que los médicos tienen que estar ahí para situaciones inesperadas, para cambios que pueda haber en el momento, o para decisiones éticas, como decíamos recién, ¿no? Lo mismo podemos haberlo visto en el Mundial semiautomatizado, ¿no? El VAR semiautomatizado que detectaba una situación de offside, por ejemplo, donde el humano estaba ahí también. Y eso es la lógica que deberíamos desarrollar, la lógica del humano en el proceso de decisión. Aunque hay, como decís vos, hay procesos donde, por ejemplo, hace poco leía un paper de una investigación que se hizo donde se detectaban marcadores en los ojos de muchas personas que predecían con mucha asertividad, digamos, la probabilidad de tener un infarto. Y que los médicos no entendían exactamente cómo funcionaban esos patrones. Claro. Pero sin embargo, esa herramienta podía salvar la vida de mucha gente. Entonces, ¿vamos a querer que tomen algunas decisiones la inteligencia artificial como esa, por ejemplo, o decisiones más simples como el otorgamiento de un crédito? Quizás sí,
El tema es que tenemos que desarrollar el criterio para saber dónde implementamos, dónde no implementamos CI, cómo son esos procesos de Human in the Loop, y esas son las nuevas discusiones que se vienen, ¿no? Freddy, muy interesante hablar siempre de este tema, así que te agradecemos mucho y esperamos volver a llamarte pronto. Cuando quieran. Adiós. Gracias. Hasta luego.